Dios te bendiga en este día. Damos gracias al Señor que nos permite llegar a ti a través de esta plataforma digital. En esta nuestra gran celebración del día de Pentecostés. Esta es la Iglesia de Dios Misionera, Asambleas de Dios, que radica en la calle Estrella del Norte, número 40, en la urbanización Los Ángeles, en Carolina. Estamos aquí frente al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Y este que te habla es el pastor Quique Mercado. Y te invito en este momento a compartir esta transmisión con tus amigos para que ellos también puedan adorar al Señor juntamente con nosotros y puedan recibir el mensaje de la palabra del Señor. En esta celebración especial hemos invitado a un buen amigo, al pastor Otilio Román, para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Te invito a que me acompañes en oración para dar comienzo en este día. Padre celestial y Padre eterno, Papá, te damos gracias en este día por este privilegio hermoso que nos concedes de adorarte, de alabarte, Señor, de poder sentarnos a escuchar tu palabra, Señor de la gloria. En este día te pedimos, Padre celestial, que tomes control, Señor, de todo lo que hemos de hacer. Te pedimos que bendigas cada vida, Señor, que está escuchando, está en sintonía en este día. Bendice cada vida que ha de ver la reproducción de este video, Señor. Y te pido, Padre Santo, Señor, que tú hables y ministres a nuestras vidas en este día. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, gloria a Jesús. Te invito a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, del verso 23 en adelante. Quiero que leamos una porción bíblica en este día. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 23 en adelante. Y lee la poderosa palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En esta hora vamos a pedirle al grupo de adoración que continúe con esta parte. Poderoso el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Vamos a estar entonando unos cánticos allá en sus hogares. Le pedimos que nos ayude a entonar estos cánticos para adorar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con un himno que se titula Espíritu de Dios. Poderoso el Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma.
lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios. Poderoso el Señor, te adoramos, Padre. Poderoso el Señor. Vamos ahora a continuar adorando el nombre de nuestro Señor, cantando un coro que se titula Espíritu Santo sopla. Poderoso el Señor. De repente bajó del cielo un estruendo como un viento. De repente bajo del cielo un estruendo como un viento que llena toda mi vida, que llena toda mi casa, que llena toda mi vida, que llena toda mi casa. Espíritu Santo sopla, sopla sobre mi casa. Espíritu Santo sopla, sopla sobre mi casa. De repente bajó del cielo un estruendo como un viento. De repente bajo del cielo un estruendo como un viento que llena toda mi vida, que llena toda mi casa, que llena toda mi vida, que llena toda mi casa. Espíritu Santo sopla, sopla sobre mi casa. Espíritu Santo sopla, sopla sobre mi casa. Sopla, sopla, sopla sobre mi casa. Sopla, sopla, sopla sobre mi casa. De repente bajó del cielo un Estruendo como un viento, de repente bajo del cielo un estruendo como un viento que llena toda mi vida, que llena toda mi casa, que llena toda mi vida. que llena toda mi casa. Espíritu Santo sopla, sopla sobre 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 mi casa. de repente bajó del cielo un estruendo como un viento. De repente bajo del cielo un estruendo como un viento que llena toda mi vida, que llena toda mi casa, que llena toda mi vida, que llena toda mi casa. Espíritu Santo sopla, sopla sobre 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 mi casa. sopla, sopla, Sopla sobre mi casa, sopla, sopla, sopla sobre mi casa. Espíritu Santo sopla, Sopla sobre mi casa. Espíritu Santo sopla, sopla sobre mi casa. aleluya. Poderoso el Señor. Continuamos así cantándole al Señor en esta
ocasión vamos a cantar el coro que se titula El Espíritu de Dios se mueve. Poderoso el Señor. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Aleluya. Poderoso el Señor. Continuamos así adorando a nuestro Señor. Y en esta hora vamos a cantar un corito que nos sabemos todos. El corito de David danzaba. Poderoso el Señor. Vamos a cantarle al Señor y adorar su santo y bendito nombre. Aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, David, David. David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. Aleluya. Yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, David, David. David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. Yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. Poderoso el Señor. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a entonar como último corito, ese corito que dice: fuego ha bajado del cielo, poderoso el Señor, santo. Fuego ha bajado del cielo, fuego ha bajado del cielo. ¿Qué quieres que haga, que haga? Si ya está encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga, que haga? Si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, si ya está encendido, si ya está encendido, ¿quién lo apagará? Si ya está encendido, si ya está encendido, si ya está encendido, ¿quién lo apagará? Fuego ha bajado del cielo, fuego ha bajado del cielo. ¿Qué quieres que haga, que haga? Si ya está encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga, que haga? Si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, si ya está encendido, si ya está encendido, ¿quién lo apagará? Si ya está encendido, si ya está encendido, si ya está encendido, ¿quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? El fuego de Jehová. ¿Y quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? El fuego de Jehová. Fuego ha bajado del cielo. Fuego ha bajado del cielo. ¿Qué quieres que haga, que haga? Si ya está encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga, que haga? Si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, si ya está encendido, si ya está encendido, ¿quién lo apagará? Si ya está encendido, si ya está encendido, si ya está encendido, ¿quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? El fuego de Jehová. ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? El fuego de Jehová. Fuego ha bajado del cielo. Fuego ha bajado del cielo. ¿Qué quieres que haga, que haga? Si ya está encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga, que haga? Si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, si ya está encendido, si ya está encendido, ¿quién lo apagará? Si ya está encendido, si ya está encendido, si ya está encendido, ¿quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? El fuego de Jehová. ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? El fuego de Jehová. ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? El fuego de Jehová. ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? El fuego de Jehová. Poderoso el Señor. Hasta aquí nuestra parte y que el Señor les continúe bendiciendo. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es grato poder estar compartiendo en esta experiencia de adoración a nuestro Señor. Estar en la casa de Dios siempre es una experiencia que nos bendice a todos. Mi saludo, mi cariño, mi respeto, mi diferencia al pastor y su familia. Gracias por esta invitación de compartir desde su púlpito la palabra del Señor. Quiero que me acompañes a mirar la palabra de Dios, dar lectura a la palabra del Señor que quiero utilizar
como base para compartir lo que está en mi corazón contigo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Quiero que vayas conmigo al verso número 17. Dice allí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esa es la poderosa palabra del Señor en el libro de Lucas, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Hoy yo quiero compartir contigo la palabra del Señor y hablarte acerca de las imágenes que tiene el pentecostalismo. Hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es un día histórico en la iglesia. Es un día que bendice la iglesia y ha bendecido la iglesia a través de todos estos siglos, porque ha sido una experiencia extraordinaria. Y yo quiero que me permitas compartir contigo cuáles son los rostros, cuáles son las imágenes que tiene el pentecostalismo. A nadie le cabe duda que el movimiento pentecostal es una de las experiencias religiosas más significantes de todos los tiempos, incluyendo el tiempo presente. Y eso ha sido reconocido así no solamente por las instituciones religiosas, por todas las denominaciones eclesiásticas. Eso también ha sido reconocido así hasta por los científicos sociales. Se trata de un fenómeno socio-religioso. Se trata de un fenómeno que ha impactado la vida y la sociedad del mundo. Pero ante todo, la experiencia de Pentecostés es una experiencia religiosa. Alguien mencionó que cuando hablamos de Pentecostés es la consecuencia religiosa y de fe de la acción de Dios que irrumpió en el primer siglo de la historia cristiana y que se extendió desde el oriente, allá en el Mediterráneo, donde ocurrió en el primer siglo, hasta el occidente, hasta nuestro mundo, hasta el nuevo mundo. Desde entonces, desde ese primer siglo donde se da la experiencia de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hasta nuestro tiempo, la experiencia de Pentecostés ha desarrollado una variedad de imágenes, una variedad de rostros, porque la experiencia de Pentecostés es una experiencia para todo aquel que la anhele, para todo aquel que lo desee. Y donde quiera que la experiencia de Pentecostés se ha vivido, ahí ha tomado un rostro, ahí ha tomado una imagen que ha bendecido esa comunidad, ese mundo, esa nación, esa iglesia, ese pueblo, esa familia. Yo quiero que cuando hablamos de Pentecostés hay una serie de términos relacionados a Pentecostés y que son muy similares, pero que tienen cierta diferencia. Cuando hablamos de Pentecostés, de la experiencia de Pentecostés, del evento de Pentecostés, estamos hablando de ese evento en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia cristiana del primer siglo. Es la experiencia fundante que dio origen al movimiento pentecostal en el mundo. Cuando hablamos entonces de qué es ser pentecostal, un pentecostal es aquel cristiano que se identifica con ese evento del capítulo 2 del libro de los Hechos y que se autodenomina
pentecostal. Otro término que es muy parecido a Pentecostés o a pentecostal es el término pentecostalidad. Cuando hablamos del significado de pentecostalidad, estamos hablando de esas manifestaciones subsecuentes que se han dado posterior al capítulo 2 del libro de los Hechos y que han vivido y siguen viviendo todas las generaciones a través de todos estos 21 siglos alrededor del mundo. Y un cuarto término muy similar a estos primeros tres es el término de pentecostalismo. El pentecostalismo se define como esas formas, esas maneras como los cristianos experimentan el Espíritu Santo en el propio contexto de su tradición de fe. Y esto es importante recalcarlo porque esto nos habla acerca de las diferentes imágenes, de la diversidad de imágenes que tiene el pentecostalismo. Hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. Y hoy lo estamos celebrando aquí en el contexto nuestro. Pero todas las comunidades cristianas que creen, que viven, que practican, que profesan la creencia en el Espíritu Santo, viven su experiencia con el Espíritu Santo en el contexto donde ellos están viviendo. La realidad es que la experiencia de Pentecostés no es exclusiva de algún grupo. No es exclusiva de alguna denominación, de alguna persona. El Espíritu Santo no es propiedad de nadie. El Espíritu Santo no pertenece a ninguna tradición de fe. No hay nadie que pueda reclamar como suyo propio lo que no le pertenece. Todo lo contrario, cuando Jesucristo habló acerca de esa experiencia del creyente, de los discípulos con el Espíritu Santo, Él dijo: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que para hablar de imágenes del pentecostalismo, de los rostros que ha tenido la experiencia del pentecostalismo, permíteme ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en este libro, que fue donde dimos lectura en el capítulo número 10, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta algunas imágenes de la experiencia de Pentecostés, para que tú y yo entendamos que la experiencia de Pentecostés no está limitada a un grupo específico, no está limitada a una persona específica, está limitado a todo aquel que tenga hambre y sed de Dios, a todo aquel que tenga hambre y sed del Espíritu Santo. Obviamente, para poder experimentar, para poder tener la experiencia de Pentecostés, la experiencia del Espíritu Santo, hay que creer en el Espíritu Santo. Hay que vivir la vida en el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo aquel creyente que profesa la creencia y afirma en su fe la experiencia de Pentecostés es una persona que puede tener una experiencia con el Espíritu Santo. Así que dentro de esas imágenes que el libro de los Hechos de los Apóstoles dan o nos muestran ese rostro que podemos ver, el primero está en el capítulo 2 precisamente, la imagen de la misión. Cuando uno va a ese capítulo número 2, uno se encuentra que allí Lucas relata el momento cuando la iglesia fue investida con el Espíritu Santo. Jesús le había dicho a los discípulos en el capítulo número 1, le había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, vayan al aposento y esperen allí hasta que seáis investidos del Espíritu Santo. Y Jesús le dice: y luego que sean llenos del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así que esa afirmación de Jesús, que se cumple en el capítulo número 2, cuando ese viento recio que dice Lucas que sopló en la casa donde estaban y llenó el corazón de todos los que allí estaban, provocó que los discípulos vivieran la experiencia de Pentecostés, porque dice Lucas que cuando llegó el día de Pentecostés,
Y la experiencia de Pentecostés en el contexto de los judíos en este tiempo era una fiesta solemne que se celebraba desde el Antiguo Testamento. Pero en este capítulo número 2 Dios sorprende a la iglesia trayendo sobre ella el soplo, la presencia, el poder del Espíritu Santo. Y la Escritura dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu Santo que le daba que hablasen. Y Jesús le había dicho: seréis llenos del Espíritu Santo para que me sean testigos. Así que esta experiencia del capítulo número 2 me parece que nos pone el primer rostro de la experiencia de Pentecostés. El primer rostro del pentecostalismo es el rostro de la misión. Pentecostés es una experiencia que envía a la iglesia a la misión de anunciar, a la misión de proclamar, a la misión de predicar, a la misión de ser testigo. De hecho, en ese mismo capítulo 2, el apóstol Pedro se pone en pie y pronuncia un discurso, pronuncia un mensaje, predica un sermón que cuando uno ve el contexto, el contenido de ese sermón, se da cuenta que la figura principal de Pedro en su sermón de Pentecostés es la figura de Jesucristo. Ese es el sermón que cuando la gente termina de escucharlo, cuando la gente oyendo a Pedro terminan de escucharlo, comienzan a exclamar: ¿y qué podemos hacer para ser salvos? Y el apóstol Pedro le dice: pues crean en el Señor Jesucristo para que vengan tiempos de refrigerio sobre vosotros. Y de ahí en adelante, de ese capítulo 2 en adelante, la iglesia se embarca en esa misión. Vamos a ver la iglesia predicando en Judea. Vamos a ver la iglesia predicando en Samaria. Vamos a ver la iglesia predicando en Asia. Vamos a ver la iglesia predicando en Antioquía. Porque la iglesia se envolvió en el proyecto de la misión. Lo que me hace afirmar que el primer rostro de la experiencia de Pentecostés, esa primera imagen que tiene el pentecostalismo, es una imagen de la misión. ¿Y sabe qué? Hoy la iglesia que está celebrando el día de Pentecostés alrededor del mundo está cumpliendo la misión. En medio de esta experiencia del COVID-19 que el mundo está siendo afectado, la iglesia está cumpliendo la misión, porque una de las imágenes del pentecostalismo es que lanza a la iglesia a la misión. Pero si seguimos en Lucas, Lucas no solamente nos presenta la imagen de la misión en el capítulo número 2, Lucas también nos presenta en el capítulo número 2, en los versos 43 al 44, una segunda imagen de lo que es el pentecostalismo. Y cuando hablo de imágenes del pentecostalismo, lo que estoy queriendo decir es: ¿qué provoca en la iglesia la experiencia de Pentecostés? ¿A qué mueve la iglesia el poder del Espíritu Santo? ¿Qué resultado trae en la iglesia el derramamiento del Espíritu Santo sobre ella? Esa segunda imagen, relatada en el capítulo número 2, los versos 43 al 44, es la imagen del servicio. Ese es el relato que muestra la iglesia en el proceso de ponerle rostro de servicio a su misión. La imagen del servicio es un distintivo teológico de la experiencia de Pentecostés desde el principio. Dice ese escrito en el capítulo número 2, los versos 44 en adelante, que los hermanos se reunían y que nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que lo compartía con los demás. Dice la escritura que los creyentes tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo
partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Dice ese escrito que alababan a Dios teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Aquí tenemos la gente integrándose a la iglesia. Los pecadores convirtiéndose al Señor, no porque están escuchando un sermón, como en el principio, en el capítulo número 2 donde Pedro predica, sino porque la iglesia está sirviendo, porque la iglesia está compartiendo su pan, porque la iglesia está dando de comer al necesitado. La gente que se convierte, los 3,000 que se convierten cuando el derramamiento del Espíritu Santo viene, se convierten por el sermón que Pedro predica. Pero los que se añaden a la iglesia en esta imagen del servicio, se añaden no pues que escuchan un sermón, se añaden porque la iglesia comienza a servir, porque la iglesia comienza a acompañar, porque la iglesia empieza a caminar con el que está necesitado. Y este es el rostro del servicio. Este es el rostro del acompañamiento. Así que una de las cosas que hace el pentecostalismo, que hace la experiencia de Pentecostés, no es que solamente le pone rostro de misión, le pone rostro de servir. Y eso es lo que la iglesia ha estado haciendo en esta experiencia de pandemia que el mundo está viviendo. Nos hemos enfocado en las noticias de cuántas personas están siendo afectadas alrededor del mundo, y oramos para que Dios ponga su mano de salud sobre cada persona que está siendo infectada o que ha sido infectada. Oramos por cada familia que ha perdido seres queridos en medio de esta experiencia. Incluso miembros de nuestras iglesias han sido infectados. Miembros de nuestras iglesias han perdido la vida, incluyendo pastores. Y la iglesia ya está para orar. Y nos enfocamos en todas estas noticias que son importantes. Pero no perdamos de vista que en medio de esta experiencia que está afectando el mundo, la iglesia está cumpliendo su misión a través del servicio. Porque una imagen que da el Espíritu Santo a la iglesia es la imagen de servir. La espiritualidad de la iglesia no solo se mide por cuánto ora. La espiritualidad de la iglesia no solo se mide por cuánto ayuna. La espiritualidad de la iglesia no solo se mide por cuántas personas trajeron la Biblia al templo. La espiritualidad de la iglesia se mide por cuántos platos de comida le damos al que tiene hambre. Se mide por cuántos vasos de agua le damos al que tiene sed. Se mide por cuántos pañuelos usamos para secar las lágrimas del que llora. Y déjame decirte que en este tiempo que estamos viviendo, en toda esta situación difícil, la iglesia se ha puesto el rostro del servicio. Si hay algo que le agrada a la iglesia hacer, es servir. Jesús, cuando habló del servicio, dijo que Él no había venido a este mundo para ser servido, sino que había venido al mundo para servir. La grandeza del servicio en la experiencia de Pentecostés es la grandeza de saber que estamos sirviendo a Dios a través de nuestro servicio a nuestro prójimo. Ahora, te mencioné que hay que estacionarse en en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, para mirar estas imágenes que tiene la experiencia o tiene el movimiento pentecostal o el pentecostalismo. Una tercera imagen está en el capítulo número 10, que fue donde dimos lectura en esta hermosa mañana. Esa es la historia cuando el apóstol Pedro, que era uno de los líderes de la iglesia, el mismo que predicó en el capítulo número 2, donde se convirtieron 3,000. Ahora en el capítulo número 10, la escritura dice que él está en una ciudad, está en un aposento, está reposando. Y la escritura dice que el Señor le permite tener una visión. Y en esa visión, en ese lugar, mientras estaba orando, Pedro ve un lienzo. Y en el lienzo que viene bajando del cielo, Pedro ve que dentro del lienzo hay animales. Y dentro de los animales que hay allí eran animales catalogados como inmundos para un judío, para un hebreo. Y la escritura dice que oyó la voz del Señor que le dijo: Pedro, levántate, mata y come.
Y eso es un relato extraordinario, porque este es el momento cuando la iglesia está transicionando de predicar el evangelio a la comunidad judía en el libro de los Hechos, para comenzar a predicarle a la comunidad gentil. En un principio los judíos pensaban que el evangelio era solamente para los suyos. La iglesia en un momento pensó eso, pero Jesús le había dicho que serían testigos en Judea, pero también seguían testigos en Samaria y seguían testigos hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, este es un evangelio que no solamente pertenece al pueblo judío. Caben también dentro de este evangelio de Jesucristo los gentiles. Caben también todas las razas, todas las etnias. Y lo que el Señor le está mostrando a Pedro a través de esta experiencia del lienzo no es otra cosa sino que el Señor diciéndole a Pedro: llegó el momento de que este evangelio también sea llevado a los gentiles. Y eso me habla del tercer rostro, la tercera imagen que yo veo del pentecostalismo en el libro de los Hechos. Es la imagen de que el evangelio, la imagen de Pentecostés, es una imagen universal. Y esa experiencia, la historia de Pentecostés, sirve para recordarnos que el cristianismo es una fe universal. Es una fe para todas las familias de la tierra. Es una fe para toda familia humana. Así como una fe para la totalidad de las personas. Esta imagen me habla de la universalidad que tiene la experiencia de Pentecostés, en donde todo aquel que reconozca el señorío de Jesucristo tiene espacio. Jesús en su ministerio le había mostrado interés por los despreciados. Jesús mostró interés en el ministerio, en los evangelios, por los desamparados, por los discriminados por la sociedad, por los leprosos. Jesús mostró interés por los recaudadores de impuestos, por los samaritanos, por las mujeres, por los niños, por los pobres, por los ciegos, por los adúlteros. Jesús mostró interés por la gente despreciada. Gracias a Pentecostés, esta es una experiencia universal. Tiene un rostro universal. Así que tú que me estás escuchando en esta mañana, no importa dónde vivas, no importa quién tú seas, no importa cuál sea tu nacionalidad, ni tu raza, no importa cuál sea tu edad, no importa cuál sea tu nombre, no importa cuál sea el lugar de donde tú procedes. Si tú crees y afirmas en el Señor Jesucristo y crees en la experiencia de Pentecostés, Pentecostés es una experiencia con rostro universal, con imagen universal. Cuando Jesús habló acerca de la gente que puede ser parte de su reino, Jesús dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. El apóstol Pablo, que sigue hablando de imágenes en sus cartas de la experiencia de Pentecostés, dice en una de sus cartas que este evangelio es universal, aquí cabe todo el mundo. Por lo tanto, Pablo dice: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque somos todos uno en Cristo. Y esto hubiese sido inconcebible si no hubiera habido la experiencia de Pentecostés en la vida de la iglesia. Así que Pentecostés es una experiencia de inclusión. El viento recio del Espíritu Santo en la iglesia no conoce barreras sociales, ni económicas, ni raciales, ni nacionales. El Espíritu Santo en la vida de la iglesia es una experiencia que transforma la vida de la gente y la vida de aquel que está cercano al Señor. Esa experiencia de Pentecostés a través de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles fue manifestada. Recuerdan el carcelero de Filipos en el capítulo 16. Allá cuando Pablo y Silas están encarcelados allá en una prisión en Éfeso. Y a medianoche se pusieron a cantar. Y mientras estaban cantando, porque estaban siendo azotados, estaban heridos, estaban golpeados por ser testigos de Jesús,
La Biblia dice que la cárcel donde estaba tembló. Y uno de los carceleros quiso quitarse la vida porque pensó que los presos bajo su custodia se habían escapado. Y Pablo se levanta, le dice: no te hagas daño, estamos aquí todavía. Y el testimonio de Pablo y Silas en la cárcel, cantando, alabando al Señor en medio de la experiencia, transformó la mente y el corazón de aquel carcelero. Un rudo carcelero romano, siendo impactado por el testimonio de dos creyentes que alababan a Dios en medio de su crisis, porque el Espíritu Santo, la experiencia de Pentecostés estaba con ellos. ¿Y sabe cuál fue la expresión de confesión de este carcelero romano? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahí es donde Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la Biblia dice que Pablo y Silas fueron sacados de la cárcel y este carcelero los recibió en su casa y los curó, los atendió, los alimentó. Porque la experiencia de Pentecostés no se quedó en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque la experiencia de Pentecostés no se quedó en el capítulo número 2, verso 44, a través del servicio. La experiencia de Pentecostés es una experiencia que también transformó la vida de la gente y transformó la vida de todos aquellos que vivieron la experiencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y de ahí en adelante, de ese capítulo número 2 en adelante, el capítulo número 10, del capítulo número 16, vamos a seguir viendo el Espíritu Santo manifestándose constantemente. Es ese mismo Espíritu Santo, es esa misma experiencia de Pentecostés que saca los discípulos de las comodidades, los líderes de la iglesia, y los envía por todo el mundo del Asia Menor para pregonar el Evangelio. Es ese mismo Espíritu Santo, es esa misma experiencia de Pentecostés que nos tiene aquí en esta mañana para decirte a ti que todavía hay esperanza para ti, que todavía hay oportunidad para ti, que la experiencia de Pentecostés no es única de alguien, no es exclusiva de alguien, no es propiedad de alguien. Que todo aquel que tenga un corazón con hambre, que todo aquel que tenga un corazón con fe, que todo aquel que tenga un corazón con deseo de alimentarse espiritualmente, puede vivir la experiencia de Pentecostés. Te mencioné al principio que entre los términos que tienen similitud en su léxico, está el término acerca de la pentecostalidad. Y te mencioné que la pentecostalidad son las manifestaciones que se han dado a través de la historia después del capítulo 2 de los Hechos. Lo que implica que la experiencia de Pentecostés no es una experiencia que se dio en el capítulo 2 de los Hechos y ya no volvió a darse. Todavía hoy, el Espíritu Santo se sigue derramando sobre toda carne. Todavía hoy se sigue derramando sobre todo aquel que tenga hambre. Todavía hoy el Espíritu Santo sigue manifestándose para acercar a la gente a Dios. Sigue manifestándose para convencer al pecador de que necesita a Dios. Y en esta mañana, ese Espíritu Santo, esa experiencia de Pentecostés que como pentecostales estamos celebrando hoy, es una experiencia que está disponible para ti. Está disponible para ti donde tú quieras estar. Fíjate que los que recibieron el Espíritu Santo, los que vivieron la experiencia de Pentecostés en el capítulo 2, estaban en un aposento alto, en una casa. Los que viven la experiencia del Espíritu Santo en el capítulo número 2, versos 42, lo que hacen es sirviendo en las mesas. Cornelio está en la casa donde Pedro está viviendo, alquilado en Jope. Porque el Espíritu Santo no solamente no se limita a raza, no solamente no se limita a nación, no se limita al lugar donde tú estás en esta mañana. Tú puedes tener una experiencia con el Espíritu Santo. Donde tú estás en esta mañana, tú puedes tener una experiencia de Pentecostés en tu vida. Es tu experiencia con Dios. Es una experiencia entre Dios y tú. Es una experiencia entre el Espíritu Santo y tú. Hoy yo te invito para que tú le digas al Señor ahí donde tú estás
que tú te acerques al Señor. Y si aquí hay alguien en esta hermosa mañana que anhela tener esa experiencia, que anhela fortalecer esa experiencia, que anhela renovar esa experiencia, yo le invito para que usted levante la mano ahí donde usted está, porque yo quiero orar con usted. Yo quiero decirle, yo quiero unirme a usted en oración y pedirle al Señor que esa experiencia de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que esa experiencia en los relatos del libro de los Hechos de los Apóstoles, venga a ser su experiencia en la mañana de hoy. Pero recuerde que esa experiencia tiene que enviarlo a usted a la misión, que esa experiencia tiene que enviarlo a usted a servir, y que esa experiencia tiene que llevarlo a usted a pensar que no solamente usted es merecedor, usted puede entrar aquí, sino que aquí puede entrar cualquiera que tenga hambre y que tenga sed. El precioso Espíritu Santo de Dios está disponible para toda raza, para toda lengua, para cualquier mujer, para cualquier hombre, para niños. En la experiencia de la iglesia a través de los siglos, cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo en medio de, hemos visto ancianos ser llenos del Espíritu Santo. Hemos visto damas ser llenas del Espíritu Santo. Hemos visto jóvenes en la experiencia del Espíritu Santo. Hemos visto niños en la experiencia del Espíritu Santo. Porque todo lo que hay que tener como requisito es hambre de Dios, es deseo de Dios. Esta mañana yo quiero invitar para que ahí donde tú estás, tú levantes tu mano y tú le digas al Señor: Señor, hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. Es más que una fiesta solemne, es el glorioso día cuando Dios irrumpió en la historia humana para llenar un puñado de hombres y mujeres con el Espíritu Santo para que se encargaran de llevar su fe alrededor del mundo. Y mira si fue poderosa esa experiencia inicial, que hoy, 2000 años y pico después, estamos aquí hablando de la experiencia de Pentecostés. No solamente hablando, estamos aquí hoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es algo que no es una mera emoción. Ese Espíritu Santo que no es un mero sentir, que mucho menos es una mera fuerza. Ese Espíritu Santo que no es algo, es alguien. Es Dios. Es la presencia soberana de Dios manifestándose sobre nosotros. Ese Espíritu Santo que habla. El Espíritu Santo habla contigo y habla conmigo. Es audible. Tú puedes escuchar su voz. La puedes oír audiblemente o la puedes sentir en el corazón. Ese Espíritu Santo que mueve. Ese Espíritu Santo que anda, ese Espíritu Santo que liberta, ese Espíritu Santo que transforma, que renueva, ese Espíritu Santo que hay quien cuando siente la experiencia, siente lo que dijo Jesús, que de su interior corren ríos de agua viva. Son las diferentes imágenes que tiene la experiencia de Pentecostés. ¿Cuál está siendo tu experiencia con el Espíritu Santo en esta mañana? Cualquiera sea. Si es una genuina experiencia con el Espíritu Santo, tú estás viviendo Pentecostés en tu vida. Pero debes vivir Pentecostés para cumplir la misión. Debes vivir Pentecostés para servir. Y debes vivir Pentecostés para entender que esto no es solo para ti, que es también para tu vecino, para el compañero de tu trabajo. Hoy yo quiero orar. Hoy yo quiero levantar oración a Dios para que juntos podamos pedirle al Señor que este glorioso Espíritu Santo siga mostrando sus diferentes rostros, siga mostrando sus diferentes imágenes, imágenes que nos hablan de un Dios soberano. En medio del COVID-19, el Espíritu Santo está dejando ver sus rostros. La experiencia de Pentecostés está dejando ver imágenes. Cada vez que tú estás viendo a alguien llevándole un plato de comida a alguien, ahí tú estás viendo una imagen de Dios. Hoy Dios quiere ayudarte. Hoy Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a esa experiencia con el Espíritu Santo. Levanta tu manito porque yo quiero orar. En esta parte final mía, yo quiero orar. Que cuando terminemos este acto esta mañana, tú puedas decir, no solo oí hablar del Espíritu Santo,
No solamente escuché un sermón o una reflexión del Espíritu Santo. Yo sentí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo más que un tema de estudio. El Espíritu Santo es algo más que un tema de informática. El Espíritu Santo es una experiencia de renovación. Es Dios mismo trabajando en tu vida y en tu corazón. Y es a Dios que queremos acercarnos en esta noche en oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Lloro por cada hermano y hermana que aquí hoy en esta mañana levanta sus manos, porque anhela una experiencia con el Espíritu Santo, porque anhela renovar su experiencia con el Espíritu Santo. Hoy yo levanto oración a ti por cada persona que tal vez nunca ha tenido esta experiencia, que no la conoce, que no la sabe. Como aquellos discípulos de Éfeso que cuando Pablo llegó les preguntó si habían oído hablar del Espíritu Santo, y ellos le dijeron: ni tan siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Pablo puso sus manos sobre ellos y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Que en esta mañana ese que nunca ha oído hablar del Espíritu Santo, que hoy lo está escuchando por primera vez, no solamente lo oiga, que también sea impactado por el poder del Espíritu Santo, para que sea suya también la experiencia de Pentecostés, para que se convierta en un misionero, para que se convierta en alguien que sirve y para que se convierta en alguien que comparte su experiencia de fe con otro. Señor, renueva nuestra experiencia con el Espíritu Santo, que cada día que nosotros vayamos a tu presencia, sea el Espíritu Santo el que esté produciendo esa convicción en nosotros. Que esta experiencia de Pentecostés es algo más que un día de celebración al año. Es una experiencia personal. Es una experiencia de renovación. Es una experiencia entre Dios y yo. Es una experiencia de Dios con aquel que tiene hambre de Él. Señor, que en esta mañana tu preciosa presencia bendiga la vida de la gente. Y si hay alguien que antes de esa experiencia con el Espíritu Santo necesita la experiencia de conocerte como Salvador, que en esta mañana la sangre preciosa de Cristo le permita tener su experiencia de reconciliación y de salvación. O alguien que necesite reconciliarse, que en esta mañana el Espíritu Santo le permita tener su experiencia de reconciliación de fe. Sea que te reciba por primera vez como Salvador, sea que se reconcilie en su fe contigo, o sea que estando en la fe quiera renovar la experiencia de Pentecostés en su vida. Esta mañana manifiesta tu bendita gracia sobre nosotros. Que como cae la lluvia desde los cielos sobre la tierra, así caiga desde los cielos la preciosa presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, para convertirnos en agentes de misión, en agentes de servicio y en agentes de compartir la palabra con todo aquel que la necesita. Muchas gracias, nuestro buen Señor. Muchas gracias por tu palabra, y que en medio de esta experiencia de pandemia que vive el mundo, tu mano de sanidad sea sobre cada persona. Que tú sigas bendiciendo cada persona, sanando cada persona, consolando cada familia que está experimentando, Señor, este momento difícil. Que tú sigas manifestando tu gloria sobre nuestro pueblo. Muchas gracias, nuestro buen Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La paz de Dios sea contigo. Bendiciones. Damos gracias al pastor Otilio Román por esta poderosa palabra del Señor. Te recuerdo que esta es la Iglesia de Dios Misionera, Asambleas de Dios, que estamos aquí en la urbanización Los Ángeles, en Carolina. Y este que te habla, el pastor Quique Mercado, estamos aquí para ayudarte. Padre, te adoramos en esta hora. Te damos gracias por este culto hermoso que nos has dado en el día de hoy. Y te pedimos que sigas bendiciendo a cada amigo y cada hermano que ha estado conectado en esta mañana. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas tocando vidas, que tú sigas bautizando y llenando con tu poder, para que podamos seguir llevando tu palabra con denuedo, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que nos cubras con tu gracia, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho y será hasta la próxima semana.